El que no conoce su historia está condenada a repetirla. Buenas, buenas, soy Jenny Moreno y te voy a contar mi historia. Soy de Colombia, tengo actualmente 22 años, próximamente 23. Soy trabajadora independiente, creo contenido en mis redes sociales y hago videos de publicidad para empresas y marcas. Adicional, también soy cuidadora de mi mamá, ya que ella es discapacitada. ¿Que por qué decidí contar mi historia justamente ahora? Realmente tiene mucho de fondo, pero en resumen, en una sola palabra, Dios. Él ha sido mi razón principal por la que me ha motivado a yo estar aquí, así que les quiero compartir un poco de mi experiencia, de todo lo que yo he vivido. En este video van a encontrar absolutamente mi historia desde que nací, quiénes son mis padres y todos los procesos que he tenido a lo largo de mi vida. Y tú que me estás viendo, espero poderte dar algo de valor a tu vida y que puedas aprender algo. Nací un 14 de junio del 2003 en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Mi mamá se llama Mary Edith Garavito Romero y mi papá Freddy David Moreno. Desde pequeña mis padres me inculcaron seguir a Dios y escuchar todas sus enseñanzas. Así que desde que tengo memoria, desde que era muy bebé, todo el mundo me conocía en la iglesia. Nosotros para ese momento vivíamos en el norte de Bucaramanga, por lo que para pocos años después nos fuimos a vivir al Real de Minas, otro sector nuevo diferente en Bucaramanga. Y es en ese lugar en donde prácticamente toda mi historia se desarrolla. Desde muy pequeña recuerdo haber tenido una infancia muy feliz, tenía muchos amigos en el jardín, en el barrio. Mis padres siempre nos dejaron salir a la calle y esa fue mi infancia, salir a jugar en la calle. Ya para ese momento mi hermano nació. Cuando yo cumplí mis 2 años, él ya existía. Él se llama Freimer David Moreno Garavito. Recuerdo mucho que cuando era niña yo soñaba con ser arquitecta, me encantaba mucho el tema del diseño, de construir casas, de poderlas armar, eso me llamaba mucho la atención. Mi primaria yo la estudié en el colegio Nuestra Señora del Pilar, CDC, en Monterredondo. Para en ese momento yo ya debía haber tenido mis 5 años, 6 años, y fue en ese punto en el que tuvimos un declive en nuestras vidas. Mis padres tuvieron que irse a vivir a Monterredondo a causa de un problema familiar que hubo. Eso hizo que mis padres tuvieran muchas heridas. A razón de esto dejamos de asistir a la iglesia y cortamos muchos vínculos para ese momento. Mis padres desde que tengo memoria han sido independientes. Mi mamá tenía una cantidad de emprendimientos desde que la conozco. Y mi padre consiguió una camioneta y empezó a trabajar en acarreos y mudanzas. Aparentemente después de que tuvimos ese momento familiar difícil, mi familia, o sea mis papás, empezaron a irle bien económicamente. Para ese momento mi mamá se dedicaba más a la casa, al cuidado de mi hermano y a mí, y mi papá se dedicaba completamente a todos los gastos principales del hogar. Pero la verdad es que se estaban enfriando espiritualmente. Mi padre empezó a beber mucho y ahí fue cuando empezaron los problemas. Mis padres empezaron a pelear mucho, mi papá empezó a llegar muy tarde a la casa y todo empezó a escalar de mal en peor. Mi mamá fue víctima para mucho sufrimiento en aquel entonces. Ella sufrió de violencia y machismo, hasta que un día casi pasó una tragedia y ahí fue cuando mi mamá decidió que nos fuéramos de la casa. Mi hermano y yo, estando muy pequeños, siempre quisimos apoyar a nuestra mamá y nunca le dijimos que no. Para ese momento nosotros nos fuimos a vivir a la casa de una prima en Piedecuesta, un municipio cerca de Bucaramanga. Duramos un año estudiando en Bucaramanga, mi mamá trabajando con su emprendimiento en Bucaramanga y todos los días vivíamos de Piedecuesta a Bucaramanga con una rutina muy larga. Para en ese momento mi mamá intentó acercarnos nuevamente a la iglesia, pero mi hermano y yo ya no queríamos. Para esos momentos tan difíciles yo me estaba dando cuenta que empezó a haber mucha escasez en mi hogar. Era difícil conseguir el mercado, era difícil el sostenimiento de los ingresos de mi mamá para 2 niños que estaban en crecimiento. Yo tuve una etapa muy difícil también en el colegio y me acuerdo mucho cuando iba en tercero primaria, justo cuando una profesora hizo un comentario muy específico. Yo para ese momento no era la mejor estudiante. Mis rendimientos eran muy básicos. La verdad no era la mejor. Y yo recuerdo mucho que en esos momentos mi autoestima era muy baja. Yo siendo niña no sabía qué era tener buena autoestima. De hecho, yo era como una niña gordita de la época. Recuerdo mucho esa vez que ingresé al salón de clases y la profesora, hubo un momento en la hora de clase que decidió hacer un pequeño descanso y empezó a tirar comentarios. Y me acuerdo tanto ese comentario que me marcó que puntualmente ella llegó y dijo: solamente las niñas que son inteligentes son las bonitas. Yo recuerdo muchísimo que faltaba poco para salir de clase y yo salí corriendo, llegué a mi casa desesperada, mirándome al espejo yo solamente lloraba y decía: ¿por qué me veo tan horrible? Me veo muy horrible. Y yo por primera vez en mi vida sentí ganas de
quererme morir. Y la verdad es que fue muy doloroso. Recuerdo ese día llegar mi mamá a la casa porque no había nadie, intentar meterse a la habitación en donde yo estaba. Y lo único que ella me decía era que yo soy muy linda. Pero claro, ¿qué tipo de mamá no le va a decir eso a sus hijos? Ella intentó hacer lo mejor posible para consolarme. Y sinceramente de ahí no recuerdo más. Yo a partir de ese día en adelante decidí que no iba a permitir que nadie más me fuera a humillar. Así que cuando ingresé a 4º grado, mi primera meta fue: voy a ocupar el primer lugar en el boletín, porque no voy a permitir que nadie más me vuelva a humillar y quiero mostrarle a mis papás que yo puedo ser una muy buena estudiante. Sinceramente, yo empecé a recolectar un montón de consejos que me daba un tío. Inclusive él una vez llegó y me dijo: si usted quiere ser la mejor, júntese con las mejores de su clase. Y yo le hice caso. Oigan, ¿y pueden creer que hay gente muy miércoles siendo tan chiquitos? En mi clase habían 2 chicas que eran las que ocupaban los primeros 3 lugares del salón. No voy a decir los nombres como por tema de respeto, pero a una pongámosle Julanita y la otra Sutanita. Yo me empecé a juntar con ellas dos y empecé a notar unos comportamientos muy extraños. Ellas, al ser las populares, siempre andaban con gente detrás y en un momento intentaron tratarme como una de esas personas. O sea, literalmente los otros compañeros que la seguían, ellas lo trataban a ellos como si fueran unos esclavos, o sea, los ponían a mandar. Y lo intentaron hacer conmigo. Y recuerdo mucho una vez que me dieron hasta la plata porque yo tenía que ir a la cafetería a comprarles la lonchera de ellas. Claro, pues todo el mundo lo hacía, como porque yo no lo haría. En ese momento yo caí en cuenta que no valía la pena y que sinceramente eran unas de personas. A todo el mundo lo trataban súper mal. Inclusive a una compañera la humillaron porque ella no había traído un labial que ella quería echarse. A partir de ese momento yo empecé a estar sola. Yo tuve tiempos de soledad muy difíciles en el colegio. Inclusive me alcanzaron a llamar la chica solitaria. Y adicional, como si mi nombre no fuera más raro, ¿por qué no me llamarían la chica rara? Para resumir el tema de mi primaria, logré ocupar el primer lugar. Tuve muchas felicitaciones de muchas personas, pero mi vida familiar no había mejorado mucho. Mi padre vivía solo y nosotros vivíamos en un apartamento completamente alejados de él. Pasó el tiempo, yo me gradué de la primaria y entré a la secundaria. Para ese momento me pasé de colegio porque ya no quería seguir ahí y me fui al Instituto Politécnico. Cuando ingresé a sexto en secundaria, yo ya debía tener mis 13, 12 años. Yo me hice amiga nomás en la matrícula cuando recién ingresé al colegio. Y a partir de ahí en adelante ella se volvió mi mejor amiga. Gracias a esa amiga empecé a tener otros amigos porque ella era muy social. Yo no es que sea introvertida, pero no soy tan extrovertida. Tengo mi punto medio y medio en cada uno. De hecho, ¿sabían que eso se le llama ser ambivertido? Ahí conocí a mucha gente que yo aprecio mucho en mi vida. Algunos de ellos aún existen, otros ya no están. Algunos medio nos hablamos, pero están bien. Yo siempre mantuve mi buen puntaje en el colegio. Y para ese momento mis padres ya habían vuelto nuevamente y les dimos como familia una segunda oportunidad a mi papá. Como era de esperarse, mi padre no supo aprovechar la oportunidad. Ya para ese momento descubrimos que él tenía a otra mujer de pareja y aún seguía con mi mamá. No solamente le mentía a ella, también a nosotros. Él volvió a seguir tomando y las cosas no mejoraron, solo duraron una semana bien. Para ese momento decidimos nuevamente irnos de donde mi papá porque nuevamente casi ocurren 2 tragedias en el que la policía y la fiscalía y ese gobierno de Colombia no sirve para nada para proteger a una mujer en riesgo. Tuvimos que cortar lazos completamente con mi padre. Era por la seguridad de todos. Y justo el emprendimiento que tenía mi mamá, que le había empezado a ir tan bien, empezó a fracasar. No había más remedio, no había trabajo, no habían ingresos, no habían casi oportunidades. A mi mamá siempre la apoyamos junto con mi hermano todo el tiempo. Así que a mí de pequeña me tocó madurar un poco a las malas porque me hice responsable de muchas cosas aún sin tener la edad correspondiente. Para en ese momento nos fuimos a vivir a una casa más sencilla, muy humilde, pero con la paz que no habíamos tenido en días. Junto con mi hermano nos hicimos responsables, aprendimos a agarrar el bus de la ciudad para llegar al colegio y luego de regreso a la casa y éramos más juiciosos haciendo las tareas. Justo para ese momento en el que se iban a iniciar el proceso de divorcio pasaron muchas cosas más. Spoiler, este proceso no duró un año, duró más. Mi mamá preocupada porque mi papá no quería hacerse cargo de su responsabilidad económica con nosotros, ella tomó una decisión. Una amiga un día llegó a contarle que había un programa de gobierno social en el que ayudaban a los niños y a las niñas a poder tener un hogar en donde nos cuidaban. Al programa al que nosotros entramos no era un hogar de paso, solamente por aclarar. Este lugar era un programa en el que nos llevaban en jornada contraria, como nosotros estudiábamos en la mañana, en las tardes íbamos a una casa
donde iban juntos más niños y nos recogían en una buseta y allá nos daban el almuerzo y nos daban una merienda. Pasábamos allá todas las tardes, nos ayudaban a hacer tareas, hacíamos actividades, deportes, era muy chévere, había mucha protección. Teníamos programas sociales, psicológicos, trabajo social, habían formadores de excelente calidad en ese lugar, nutricionista. Para mí, ese lugar me salvó la vida. Voy a recordar ese lugar a las tardes donde yo hice nuevamente amigas, hasta con los profesores a los que amé y los llevo en mi corazón. Este programa hacía parte de el bienestar familiar. Nosotros alcanzamos a estar allí unos 2 años y medio, casi 3. Fueron los mejores años de mi vida y los voy a recordar con mucho amor. Y a la par, aquí es donde empieza otro suceso importante en mi vida, mi reconexión con Dios. Como yo ya les había contado antes, mi relación con Dios no había fructiferado porque se cortaron lazos a causa de problemas que habían pasado antes. Y adicional, yo estaba muy pequeña, algo por el cual no me llama mucho la atención volver a la iglesia. Hubo un día en el que mi abuelita, de una manera aleatoria, nos hace un comentario en el que nos dice: en la iglesia mañana hay una invitación para una fiesta de niños. Yo ya tenía como mis 13 años, por lo tanto, yo ya estaba en esa etapa en la que yo ya no quería saber qué era jugar ni nada de eso porque ya me sentía mayor. Mi primera reacción con ella fue enojarme. Le reclamé que por qué me había inscrito en esa fiesta de niños y yo ya no era una niña. Y mi hermano, cuando lo vi, solamente dijo: ah, bueno, listo, yo voy. Pues yo sí lo miraba y yo decía: pues a ver, él es más pequeño que yo, obviamente él va a querer ir. En el que luego mi abuelita me responde con que, bueno, es su decisión si usted va a ir, si falta no pasa nada. Yo, después de que me quedo analizando un buen rato y procesando toda la situación de lo que recién había acabado de pasar, tomé la decisión de que quería ir. Y no fue porque yo quisiera, sino porque solo le quise dar como una oportunidad, porque yo dije, bueno, ya me inscribieron, estaría muy feo faltar. Llegó el día del tal evento y ahí fue donde conocí el programa de Samaritan's Purse, en donde vienen cajas de Estados Unidos con regalos para los niños, con diferentes cosas. Ese día hubo mucha comida, juegos, diversión. Me encontré con 2 amigas que yo había conocido en la iglesia cuando yo estaba muy chiquita. Ese reencuentro para mí fue muy hermoso y también vi a otros amigos, hice nuevos amigos y la verdad la disfruté muchísimo. Al final de ese día nos hicieron una oración de fe en el que si nosotros decidíamos seguir a Jesús, por primera vez experimenté lo que es sentir gracia. La gracia de Dios llegó por mí en ese momento, porque yo había despreciado ese momento tan hermoso que no sabía que era lo que se iba a venir y yo lo había subestimado. Y yo sentía que yo no me lo merecía. No merecía recibir ese regalo, no merecía recibir esa comida, no merecía volver a encontrarme con esos amigos. Pero simplemente fue un regalo que recibí porque no es por merecimiento, es por gracia. Y de ahí en adelante iniciaban unas clases los sábados para nuestros procesos, porque nos entregaron unas cartillitas en donde nos contaban la historia de Jesús. Y otra cosa que nos aclararon fue que nos iban a ir en grupos para chicos de diferentes edades. Entonces yo quedaba en el grupo de edad de los chicos de preadolescentes. Otra cosa que también me alegró un poco saber fue que dentro de ese grupo yo tenía 13 años, pero había una chica que ya tenía 15 y era la mayor de todos, entonces pues no me sentía tan niña. En ese momento fue cuando me empecé a relacionar más con la iglesia, a tener una relación más profunda con Dios, con Jesús, a caminar con ellos, aún en medio del proceso de las heridas que mi padre me había hecho. Retomando el tema del colegio, yo empecé a expresar más mi fe. Mi círculo más cercano, que eran mis amigos, sabían que yo era creyente y que creo en Jesús. Y para mí fue muy confrontante decir que soy creyente en el colegio porque habían compañeros que eran muy groseros e irrespetuosos con esas creencias. Me sentí muy confrontada cuando me hacían preguntas de que Dios no existe, de que quién es ese, que eso es una mentira. Para mí también a veces fue momentos difíciles para poderme relacionar con alguien más porque me decían: ay, usted es cristianito, usted no debería estar aquí. Sin embargo, tuve gente que me amó de verdad y respetaban esa creencia de mí. Ya para ese momento teníamos contacto cero con mi padre y con mi mamá casi no nos veíamos porque ella se la pasaba todo el día intentando buscar trabajo y nosotros llegamos a casa en la noche y llegamos todos cansados a dormir. Y así era la rutina de lunes hasta el viernes y los fines de semana. Así fueron pasando los años. Otro punto muy importante en mi vida fue cuando cumplí mis 15 años. Con el paso del tiempo nuestra situación fue mejorando. Mi mamá consiguió trabajo, empezó a adquirir experiencia, pasaron muchos milagros para ese entonces. Para ese momento nos volvimos muy cercanos con una tía, que ella para mí fue mi segunda mamá. Ella nos vistió, nos alimentó, nos daba mercado, nos
cubría nuestras necesidades y aún así siempre fue intencional y dio su milla extra. Ella nos trató como si fuéramos sus otros hijos. Y cuidar a otros 2 niños no es fácil, es mucho gasto, la verdad. Luego otro momento importante que llegó en mi vida fue cuando cumplí mis 15 años. Para ese momento el proceso del divorcio ya habían pasado 2 años y aún no se había podido avanzar mayor cosa. Mi padre está completamente opuesto para poder firmar ese divorcio. Habían pasado muchos problemas junto con la camioneta que era repartición de bienes. Mi mamá justo para ese momento se quedó sin trabajo. Para ese momento había mucha incertidumbre, ya que mi mamá soñaba con organizarme a mí una fiesta de 15 años. Y la verdad es que yo también lo quería, pero eso sí, fue una fiesta que solo me hizo mi mamá. Para ese momento mi mamá ya había conseguido pareja. Nosotros en ningún momento tuvimos problemas difíciles con esa persona. De hecho, llevamos una buena relación. Y hay algo muy crucial en ese momento en el que yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero que a mi fiesta pueda asistir mi papá. Mi mamá no se podía ver a mi papá porque eso era como ver al diablo en persona. Y pues a ver, no la juzgo, pero yo sentía que ya era el momento de hacer las paces. Ya nosotros sabíamos que después de todo lo que pasó, mi papá continuó con esa señora. Obviamente yo no la iba a recibir a ella, ¿no? Yo solamente quería que mi papá llegara a mi fiesta. Mi mamá hizo y deshizo y logró sacar esa fiesta adelante. Sí es verdad que para ese día pasaron unos errores, unos inconvenientes, pero todo se solucionó y la verdad es que disfrutamos muchísimo. Ese día llegó mi papá, bailamos el vals, inclusive me enteré de que ese mismo día en la madrugada yo estaba tan cansada que me fui a dormir y mis padres bailaron juntos. Ahí fue donde me enteré que efectivamente ellos pudieron hacer las paces y ya llegaron a unos buenos términos. Para ese momento yo ya iba en 9º de secundaria. Las cosas fueron mejorando con el paso de los años y hay algo que yo le aprendí mucho a mi mamá y era que ella me decía que cuando ella tenía un deseo en su corazón le pedía a Dios con tanto deseo y con tanto amor que Dios se lo terminaba cumpliendo. Y uno de esos sueños era tener un carro, porque éramos 3. Era difícil andar en todo el momento en una moto con 3 personas. Y ahí fue cuando llegó nuestro primer carro, después de mucho tiempo. Mi mamá siempre fue nuestro transporte para todos lados. Yo recuerdo mucho finalizando ese año 9º, eso fue en el 2018. En el que me hice muy amiga de una persona nueva que conocí. Para ese momento yo tenía una mejor amiga que se tuvo que ir para España, pero en ese momento como que volví a asomar la cabecita en Bucaramanga y pudimos volvernos a encontrar, pero mi mejor amigo gustaba de ella, entonces él quería estar con ella y yo quedaba ahí de lado, y él se puso de canzón, mi mejor amigo, y llevó a otro amigo de él, yo ni siquiera lo conocía, que porque no me quería hacer un mal tercio, entonces para que yo me quedara con esa otra persona. Bueno, total, nos hicimos amigos todos, la pasamos muy chévere, disfrutamos muchísimo y la verdad dejamos unos muy buenos recuerdos. Fue pasando así el tiempo, ingresé a 10º, que puedo decir que fue el peor año de mi vida, y eso fue en el 2019, antes de pandemia. Ese año hubo salones nuevos en el que el colegio tuvo que organizar porque tenían diferentes técnicos. Eso quiere decir que el área o la especialización que uno iba a elegir del colegio formaban salones nuevos y yo decidí irme por gestión empresarial y mis amigos, a toda la gente que yo conocía, se fueron por robótica, así que yo quedé sola en el otro salón. Tuve que empezar a hacer amigos, pero sinceramente no sentía que pudiera conectar con alguno. Nuevamente ese año para mí fue muy duro porque yo nuevamente me sentí sola. Todo ese año almorzaba sola y era un sentimiento muy horrible. En ese momento el colegio, aparte de las clases normales que nosotros recibíamos en las mañanas, teníamos que recibir las clases de las especializaciones en las tardes, por lo tanto duramos todo el día en el colegio. Mira para acá, aquí, macho, suba. Ay, mamón. Yo nuevamente me sentía sola en el salón de clases al momento de escoger compañeros para hacer trabajos y para hacer cualquier otra cosa. Me era muy difícil y a pesar de que yo era buena estudiante, era una de las últimas en formar grupo. Pero eso también hizo que yo me abriera hacia otros nuevos salones para intentar volver a hablar con mis amigos que hicieron nuevos amigos en sus salones. Así que conocí mucha más gente. Entre una de esas conocí a una chica que vino a cambiar mi vida. Para ese entonces ya me gustaba un chico, así que yo le conté a mis 2 amigas que yo quería conocerlo más a él. Él era de otro salón, pero él era el amigo de mi mejor amigo. Para ese año también inicié otra actividad importante en mi vida, que fue iniciar las horas sociales que suele pedir el gobierno para que uno se pueda graduar del colegio. Son unas horas en las que uno tiene que hacer como labor social gratis prácticamente para graduarse. Esto sí es una de las mejores decisiones de mi vida, de las que jamás me voy a arrepentir. Y decidí hacer mis horas sociales en la policía, en un grupo de niños que se llama La Cívica.
en donde todos los sábados nos reuníamos bien tempranos a hacer diferentes tipos de actividades y la pasamos buenísimo, con decirles que hasta Santa Marta nos fuimos. Disfruté mucho esa época, pero la parte en la que yo estaba en el colegio que me sentía sola, no mucho, la verdad. Durante ese año empecé a conocer mucho más a ese amigo que me gustaba. Fue un año también confrontante porque es difícil cuando tú le gustas a alguien y esa persona no sabe ni qué siente. Bueno, pues esa era mi posición. Yo era la que sufría sin saber qué era lo que él sentía. Y fue muy chistoso porque nunca estuve en plan de conquista ni mucho menos. Simplemente hubo algo de él que siempre me atrajo y no supe cómo explicarlo. Finalizamos por fin ese año escolar y ya el siguiente año iniciamos 11 grado. Fue pasando el tiempo y mi mamá le iba mejor en el trabajo. Y fue por eso en ese momento, después de habernos mudado casa tras casa tras casa, de arriendo en arriendo, en el que nos pasamos a un conjunto por primera vez. Y fue en esa casa en donde yo por fin pude tener mi habitación propia, porque siempre compartía habitación con mi hermano. Era una casa muy bonita y la verdad también llegó por medio de un milagro, con decirle que mi mamá conoció al dueño haciéndole un in-drive porque ella manejaba. Así fue mejorando la cosa y para ese momento yo tuve otro desarrollo de personaje porque tuve un problema muy feo con mi grupo de amigos de ese momento. A mí me encanta organizar cumpleaños, pero hubo justo unas situaciones que pasaron organizando el cumpleaños de una amiga en el que todos se molestaron conmigo y fueron por puras malas interpretaciones y mala comunicación. A la larga yo no era la culpable del todo. Si nadie más habla y todo el mundo me delega, pues a mí me tocaba decidir. Pero por culpa de llevar liderazgo en ese caso y la falta de mala comunicación de los demás, se tomaron para malas situaciones. Para ese momento salieron a flote muchos comentarios sobre mí que me afectaron mucho para ese momento. No era fácil poder tener que enfrentarme a mí misma y decir por qué estas personas a las que yo tanto les di prioridad están hablando así de mi vida. Ahí me di cuenta de la realidad de ciertas cosas y empecé a cortar lazos. ¿Y saben qué? Lo más lindo de todo, después de este problema que pasó, adivinen quién se asomó a hablar conmigo. El chico que me gustaba. Fue la única persona que se me acercó para hablar y solucionar las cosas. Ay, no, es que esa intención me encantó. A partir de ese momento yo empecé a tener más cercanía con él y con una amiga y ya no tuve más cercanía con los demás. Ya pues si me hablaban, pues listo, estaba bien, pero tampoco es que yo tuviese como esa confianza de antes de decir, uy, sí, cualquier cosa, la buena para todo. Cuando llegué a 11 en el 2020, yo tenía toda la ilusión de poderme graduar con menciones de honor en el colegio, de poder llevar mi birrete, mi toga y tomarme mis mejores fotos con mi diploma. Yo quería poder vivir lo que todo el mundo mencionaba, que todo el mundo me dijo en toda mi vida, lo que era poderse graduar de 11 y que era la mejor etapa que todo el mundo ha tenido en su vida. Para mí fue muy confrontante poder sacar todo esto adelante, porque como sabrán, ese año fue el año de la pandemia. Para el inicio del 2020 yo me postulé para ser parte del gobierno escolar. Yo decidí postularme para ser la vocera del colegio y otra amiga que quedó en mi salón, ella se postuló para ser la contralora. Y por primera vez en mi vida hice lo que era hacer una campaña política, pero en el colegio. Pasamos por todas las sedes, empezamos a repartir publicidad, hicimos nuestras propias publicidades y adivinen qué, yo gané y mi amiga también. Fue muy interesante cómo pasó todo ese tiempo. Oye, no esa patata tan bonita, Dios mío. Justo el día que mencionaron quiénes eran las ganadoras, ese día anunciaron que iban a hacer cuarentena. Spoiler, amigos, se podrán saber que pasé todo 11 encerrada en la casa. Así que viví mi 11 como jamás pensé que lo viviría. Para mí fue muy difícil poder pasar ese año encerrada, aunque tuvo sus cosas malas y sus buenas, pero sinceramente mi peor año fue el anterior, el 2019. Para ese año tuve muchas confrontaciones con respecto a Dios, sobre mis creencias, sobre si realmente Él existía. Dejé entrar a mi cabeza muchas mentiras, mucho miedo y sobre todo mucha inseguridad. Fue algo complicado y difícil, pero definitivamente Dios sabe usar las cosas malas para Él glorificarse. Todo ese año a mí se me hizo súper difícil estudiar, pero lo sacamos adelante. Saqué el fotoestudio adelante porque fue lo único que recibimos, porque los diplomas nos los dieron por ventanilla. O sea, pase, recoja y váyase. Y si les contara la historia de cómo logré sacar junto con otros 2 compañeros ese fotoestudio, no me las van a creer. Nos agarramos a pelear con la rectora. Pero bueno, esa es una historia muy larga para otra ocasión. Llegó ese final de año y por fin nos graduamos. Mi mamá organizó
una pequeña decoración de celebración en nuestra casa e invitó a todos mis amigos y a los papás de mis amigos para que pudieran participar. Ese momento nos tomamos muchas fotos, tuvimos una comida deliciosa y todo al alcance de los bolsillos de la capacidad que tenían para ese momento. Aún así, mi mamá, como siempre, no deja pasar la ocasión y ella se la rebusca y se la reingenia para siempre ser especial y detallista. Y hay otro dato que no les había contado al inicio, y es que cada vez cuando nosotros nos mudábamos de casa con mamá, siempre repetíamos, esta va a ser la última vez, porque la próxima será para nuestra casa propia. Y es que para cuando finalizamos pandemia en el 2020, ya empezaron a dejar salir la gente a la calle. Para ese año fue bastante complicado porque mi mamá económicamente no había podido salir a trabajar, por lo que ella no tenía mucho presupuesto. Ya de por sí debíamos meses de arriendo. Y hay algo que yo no les conté al inicio, pero es que mi mamá, cuando se separó de mi padre, ella fue muy inteligente y encontró un lote que estaban vendiendo y ella lo pagó a cuotas. Eso también fue otro milagro. Así que para cuando terminamos pandemia, mi mamá quiso volver a ver si no le habían invadido el lote o qué era lo que había pasado. Y cuando ella vino, se encontró con la gran sorpresa de que habían construido una casa al lado de nosotros. Y se podrán imaginar que esos vecinos fueron como un ángeles para nosotros. Ángeles pero divinos. De verdad les deseo a todas las personas que puedan tener unos vecinos como ellos. Así es, ellos motivaron a mi mamá para que ella pudiera construir la casa. Mi mamá hizo lo más difícil, que fue tomar el salto de fe y esa decisión para decir, listo, hagámosla con toda. Vamos a rebuscárnosla para poder sacar esto adelante, y así lo hizo. Así que, amigos y amigas, se podrán imaginar, mi mamá no tenía presupuesto para pagar más meses de arriendo por fuera, o pagaba como arriendo las cuotas de la casa o pagaba arriendo. O sea, el dinero se iba para allá o para acá. Así que ella fue muy inteligente y adivinen qué casa se construyó. Les presento una casa prefabricada. Esta casa se construyó en 3 días, aunque de por sí era para que haya construido en 2, pero terminó por cosas de la vida en 3 días. Así que ya para el tercer día nos estábamos mudando a nuestra casa. Estaba en obra gris, no importaba, es propia. Para nosotros eso fue un momento tan hermoso, tan significante, tan hermoso. Es que no, algo que tanto declaramos por tantos años y que se haya cumplido fue maravilloso. Obviamente para construirse la casa se tuvieron que sacar grandes préstamos. Así que oficialmente para junio, o sea, para mi cumpleaños, oficialmente para junio del 2021, casi que en mi cumpleaños, empezamos a ir a nuestra casa propia. Fue un momento muy emotivo, muy hermoso y de verdad toda la gloria a Dios. Para ese año yo entré a estudiar en el SENA. Empecé a ser un técnico en gestión de mercados. Ay, Jenny, ¿pero qué es eso? Básicamente estudié marketing, mercadeo, publicidad, como lo quieran interpretar. Para mí haber podido ingresar al SENA fue lo mejor porque mi mamá no tenía presupuesto para poderme pagar una universidad. Y lo mejor de todo es que entré a estudiar una carrera que amo y que me encanta. Así pasó todo ese año, súper bien, agradecidos. Mi mamá me celebró el cumpleaños, la pasamos muy bien con mi hermano ese año salía del colegio. Y otro punto muy fuerte en nuestras vidas fue en el 2022. Más o menos para marzo, junto con mi mamá, decidimos irnos a Bogotá por un viaje de 3 días para poder sacar el pasaporte, ya que por medio de un programa que tenía el SENA, un intercambio, yo podría aplicar para obtener una beca y estudiar en el extranjero. Pero como sabrán, como requisito debía tener el pasaporte. Eso fue un éxito, conocí Bogotá, no me gustó Bogotá. Me purgué de vivir en Bogotá, en una ciudad tan grande, tan caótica, no me gustó. Amo mi ciudad, amo Bucaramanga, amo la Tártara. Así que recontra confirmé que no me quiero ir de la ciudad de las mejores hamburguesas del mundo. Yo tuve mucho desarrollo de personaje con esa persona que me gustaba. Así que no fue para nada fácil poder interactuar y tener una relación más allá de la amistad. Aún así yo debo confesar que tuve mi intención de no querer seguir ahí. Yo inclusive quise simplemente eliminar esos sentimientos, pero no pasó. Y ahí es donde me hacía la pregunta del millón. Dios, si es para mí, acércalo. Si no es para mí, aléjalo. Y adivinen qué pasó. Pues no hacía ni una ni la otra. Se quedaba como en el punto medio. Ni se iba, pero tampoco se acercaba. O sea, era así. Como que sí, pero no, como que sí, pero no, como que sí, pero todavía no. Justo llegó el día de mi cumpleaños, o sea, mitad de año. Yo ya les había mencionado que yo cumplo el 14 de junio, pues justo un mes después, un poco después, para ser específicos, un 20 de julio del 2022, mi mamá sufrió un accidente muy grave de tránsito. Las cosas no iban bien.
Para ese momento ella entró en cirugía. Para no entrar en tanto detalle, ella sufrió un golpe muy duro y muy fuerte en la cabeza. Ella iba de copiloto en una moto. Se les atravesó un carro, el carro se comió el pare y los hizo chocar a ellos con el piso. Desgraciadamente ese carro se voló y nunca se supo nada, porque no hay nada para hacerle seguimiento en ese sector. Ya se intentó de nada y no se logró volar. Los momentos más críticos fueron las primeras 24 horas, porque ella tenía que entrar a una cirugía de urgencia por la cabeza, porque literalmente se hizo un daño muy grande. Ahí fue donde a ella le realizaron una craneotomía. Para ese momento los doctores nos decían que no era muy probable que ella fuera a resistir, ya que el riesgo de esa cirugía era de un 90%. Y que la única razón para saber si ella había superado esas 24 horas es que siguiera respirando por sí sola, pero los doctores nos decían que no era casi posible y aún así ella lo logró. Para ese momento ella siguió hospitalizada en UCI en una clínica aquí en Piedecuesta. Todo fue muy rápido, todo fue muy duro, todo fue muy difícil. Para ese momento tuvimos que tomar decisiones muy difíciles, ya que mi hermano y yo dependíamos 100% económicamente de mi mamá y también para otras actividades. A pesar de que nosotros con mi hermano nos defendíamos ya solos para diferentes cosas, aún así necesitábamos a nuestra mamá. Recuerdo mucho que tuvimos una conversación muy seria con mi familia, con mis abuelos, con mis tíos y estuvo presente mi papá. Yo ya tenía 19 años, pero mi hermano todavía era menor de edad. Nosotros ahí tomamos una decisión bastante complicada y decidimos dejar de vivir en Piedecuesta y nos fuimos a vivir a la casa de mi papá, que queda en Girón. Oigan, les voy a decir que fue complicadísima esa convivencia porque, a ver, pasar como más de una década sin vivir con tu papá y luego de la nada tener que estar compartiendo parte de la casa y tener pensamientos tan diferentes, hábitos tan diferentes, de verdad fue muy confrontante. Y aún así, él no había dejado de tomar. Él tenía sus momentos en los que intentaba dejarlo y luego otra vez recaía y pues era un círculo vicioso en el que se le nota que era muy difícil salir. La historia con mi mamá fue cada vez avanzando, en el que cada vez los diagnósticos de ella, según los médicos, eran muy malos. Nos decían que si ella llegaba a vivir, que ella iba a quedar como un vegetal, que no iba a poder moverse, pero si llegaba a moverse, entonces lo máximo que iba a mover era la mitad de su cuerpo, que si llegaba a mover máximo la mitad de su cuerpo, no nos iba a recordar, que ella iba a quedar dependiente para toda la vida. Y les voy a decir que ella rompió cada vez más pronósticos y pronósticos. Otra cosa muy importante es que en el momento en el que fue el accidente, que a mí me llamaron para contarme toda la historia, yo tuve un shock tan impresionante que duré como casi un mes entero en el que no podía dimensionar que yo ya no tenía a mi mamá al lado. Yo sentía que lo que estaba viviendo no era real. Para mí fue muy difícil aterrizar esa idea y volverla a mi realidad. Inclusive yo tuve unos momentos en los que yo tuve que mandar unos mensajes de mi celular al celular de mi mamá y cuando escuchaba la notificación de ella pensaba que ella estaba ahí y luego me daba cuenta que no era así. Empecé una travesía bastante difícil porque yo era la única hija mayor, mi hermano seguía siendo menor de edad, por lo que él no podía hacerse responsable de nada, no podía entrar al hospital, no podía entrar a la UCI, no podía hacer mayor cosa. Yo tuve que asumir toda esa responsabilidad y pasé muchas noches estando al lado de ella, cuidándola, 4 meses en cama. Ella vivió bastante tiempo conectada con una sonda. A partir de ese momento, yo cuando por fin logré finalizar mis prácticas en el SENA, tomé una decisión para el 2023. A partir de todo lo que estaba pasando, yo tomé una decisión muy importante en mi vida para poder salvar a mi mamá. Así que en el 2024 yo decidí renunciar. Yo ya había terminado prácticas en el SENA y las hice en la empresa que yo soñaba hacerlas. Mis jefes fueron una maravilla conmigo, de verdad los amo y los recuerdo con mucho amor y les deseo lo mejor. Para mí esa empresa se lleva lo mejor del mundo. Aún así, por medio de todo esto que estaba pasando, tomé una de las decisiones más difíciles en mi vida y decidí renunciar a la empresa. Me habían dado un buen trabajo, un excelente salario, pero definitivamente todo había pasado tan mal que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida. Yo estaba muy aburrida porque a pesar de que yo tenía un buen salario, yo no estaba recibiendo ni un peso de ahí para mí ni para mi mamá, porque yo empecé a asumir las deudas de la casa que no se habían terminado de pagar y eran deudas demasiado altas, pero el trabajo tampoco me daba el tiempo suficiente para yo podérselo dedicar a mi mamá para poderla cuidar, porque yo me sentía contra la pared. O seguía trabajando e intentando hacerme el frente de las deudas que estaban pendientes, o renunciaba y me dedicaba completamente a mi mamá y a recuperarla.
Mi mamá en el momento en que salió del hospital y empezó a vivir en la casa de mis abuelos, ella salió, imagínense como si fuera un bebé grande. No sabe caminar, no sabe comer, no sabe hablar, no sabe nada. Es 100% dependiente de alguien. Mis abuelos ya están muy adultos, muy mayores. Mi tía era la única que estaba en la casa, pero ella recién había tenido un hijo y aún así cuidaba a mi mamá y ya no había más red de apoyo. Yo tomé esa decisión y ahí fue donde mi vida se empezó a partir en dos. Yo me fui a vivir a la casa de mis abuelos. Empezamos a rotarnos un día sí y un día no junto con mi hermano para poder regresar a la casa de mi papá, recoger ropa y luego volver a hacerle cuidado con ella y estar así. Pero en ese tiempo en el que yo decidí irme a vivir a la casa de mis abuelos, nuestra convivencia familiar fue muy difícil. Mi familia tiene unas creencias muy limitantes y eso me evitaba poder yo cuidar a mi mamá de tal manera que lo pudiera exigir para que ella se pudiera recuperar. Desde que ella recién llegó a la casa fue muy consentida, por lo que cualquier cosa que uno le intentara hacer o le intentara exigir, ella se quejaba por todo. Y eso hizo que cuando yo me le acercara y le intentara hacer escribir o hacer alguna terapia y se quejaba, de una se me tiraban encima mío pensando que yo la estaba maltratando, pegando, o sea, es una bobada la verdad. Pero es la realidad por la cual yo tomé otra decisión importante. Y yo dije, voy a empezar a buscar maneras para generar ingresos y poderme ir de aquí y me voy a volver a ir a vivir a mi casa. Pasando ya el tiempo, mi mamá logró empezar a mover más las piernas y a medio caminar, por lo menos yo uno la lograba levantar y ella ya medio daba un pasito, pero siempre era muy dependiente a una silla de ruedas. De ahí puedo decir que fue una de las grandes pruebas de fe que pude haber tenido en mi vida. Literalmente me vine a vivir a la casa a escondidas de mis abuelos y de mi familia porque sabía que no me iban a permitir traerme a mi mamá. Me vine siendo desempleada sin ingresos alguno e intentando vender de todo para podernos sostener. Y ahí fue donde empezó la gracia de Dios en todo ese momento. Literalmente yo no sé cómo le hacía para pasar los meses y las semanas para poder pagar los servicios y para llenar la nevera de mercado, porque sinceramente no había una razón lógica para poder describir todo lo que pasó. Y así estuve durante un mes, intenté emprender muchas cosas, vendí pijamas, hice rifas, intenté de todo, inclusive hasta intenté vender comida, pero nada de eso me funcionó. Yo me daba cuenta que todo lo que hacía siempre me requería tener que sacrificar tiempo para yo poder salir y era algo que no podía hacer, no podía dejar a mi mamá sola. Mi hermano seguía estudiando, no podíamos hacer nada más. Así fue transcurriendo mi año y, ay, no puede ser, me salté una parte importantísima. Volviendo atrás, justo cuando fue el accidente de mi mamá, en la primera semana yo me alejé de todo el mundo, yo no me hablé con nadie. Nadie más habló conmigo, solamente se me acercaron 2 personas en mi vida. Uno de ellos es Santiago, la persona que me gustaba en su momento y quien ahora es mi novio. Él fue mi primera persona con la que yo pude sentir apoyo en todo ese tiempo tan difícil porque nadie más estaba conmigo. Hubo mucha gente que se enteró de la situación y son personas que al momento siempre dicen, sí, cuenta con mi apoyo, está conmigo, háblame cualquier cosa, pero fueron pasando los meses y no volvían, se perdían, no, simplemente ya no les importaba más. Ahí es donde en los tiempos difíciles uno se da cuenta realmente con quiénes uno es. Y una amiga con la que ella también dio todo con nosotros fue la única que decidió cuidar a mi mamá en los días que no había nadie en casa y necesitamos a alguien para que estuviera con ella. Fue la única que aún sin que nosotros tuviéramos recursos para poderles pagar los tiempos que ella se quedaba siendo de cuidadora, lo hacía con un amor inmenso y súper intencional y la verdad sin palabras, o sea, fue muy especial, fue muy buena y aún sigue siendo mi amiga y es mi mejor amiga de hecho. Ella en su momento también fue muy criticada, pero a la hora de la verdad fue la única que estuvo presente. Muchas personas juzgan de una manera tan horrible a otras personas cuando en realidad las peores personas son las que están hablando. Así que sí, es verdad, valen más los hechos que las palabras. Y bueno, ya llegamos a mi actualidad, han pasado 3 años, he probado diferentes tipos de emprendimientos, actualmente con lo que más logré sacar provecho fue que me convertí en community manager, en creadora de contenido para redes sociales, videos publicitarios, administración de redes y Dios ha sido tan bueno que me ha mandado diferentes personas para yo poder aprender de cada uno de ellos, aprender cuáles son clientes buenos, cuáles son malos y sinceramente estoy muy agradecida porque aún en medio de todo este proceso de tanta incertidumbre económica, Él siempre ha respondido y nunca nos ha dejado sin comida en la nevera. Actualmente yo no estudio, mi hermano es el único que está en la universidad, está estudiando en la UIS, becado con una carrera del gobierno en el que
Él está sacando adelante sus estudios y yo soy la que está a cargo del hogar, la que está haciéndole frente a los gastos, a todo lo que se viene y haciéndole cuidado a mi madrecita. He pasado por momentos en donde lloré mucho, me hice muchas preguntas, me sentía muy confundida. Y bueno, esta es mi actual realidad, todo esto es lo que yo he pasado y aún así me faltó contarles más detalles, pero considero que ya mencioné partes muy principales de mi vida. Todo ha sido de crecimiento, de muchas experiencias, de mucha sanación, de mucho proceso y aquí estoy intentando crear la mejor versión para mi vida. Actualmente he tenido logros que jamás pensé que yo iba a poder tener. Esta es mi historia, soy Jenny Moreno y estoy aquí para servirte en lo que yo pueda. Gracias por escucharme. Si te gustó lo que compartí, puedes seguirme que se vienen unos capítulos increíbles y estoy dándole inicio a este nuevo espacio que se llama Perfectamente Imperfecto Podcast. Espero que lo valoren, lo aprecien muchísimo, que voy a estar compartiendo un increíble contenido de valor para los que les interese el tema de emprendimiento, marketing y procesos con Dios. Te veo en una próxima. Bye. Ay, qué locura. No, no puede ser. Vean lo que pasó. Oigan, estoy en un chat con mi novio en el que él en algún momento me llamó, yo le volví la llamada, pero no pasó nada más. Y yo no supe en qué momento él me contestó esa llamada, no supe en qué momento se hizo la llamada. Y al parecer él me escuchó. Escúchenlo. Pero estoy menos escuchándote grabar tu nuevo video contando tu vida. Se escuché poquito, pero me parece interesante con qué estás grabando, entonces. No puede ser. Me escuchó grabar. No lo puedo creer. Bueno, ya terminamos. ¡Qué delicia! Mi mamá me escuchó que ya terminamos. Y escuchen lo que ella dice. Ay, no, la que ya está aburrida de no poder ver televisión porque me hacía bulla para el video.